El taller de hoy es muy interesante y yo diría que está bueno grabarlo porque nos va a servir para más de una vez y más de una situación, ¿no? Antes de reaccionar, el arte de observar los primeros 5 segundos. Y realmente es el arte de observar esos primeros 5 segundos. Porque ahí empieza a entrelazarse un montón de circuitos que nos hacen accionar y reaccionar en forma inconsciente. Ante todo, siempre me dicen, no te olvides de, acá tenemos de, ¿cómo es? Suscribirse a la página y al canal de YouTube poner like. Y poner like, ¿sí? Porque eso nos ayuda a todos nosotros, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar a trabajar esto del arte de observarnos, voy a decir ahora, en esos 5 segundos, antes de tomar acción o reacción. Entonces, claro, lo primero que vamos a diferenciarlo esto en bloques para hacerlo más fácil. Y el bloque 1, que voy a denominarlo ahora como cuando algo te impacta, algo ocurre, el instante del encuentro. Nosotros, en la cotidianidad de la vida, vivimos haciendo un montón de cosas en forma automática. Y vivimos un montón de cosas en forma automática. Pero existe un momento en donde hay un encuentro entre ese mundo externo, el mundo interno y nuestra conciencia. Entendiendo que la conciencia estaría de un lado y el mundo interno y externo está del otro. Los estoy uniendo. Ese encuentro lo vamos a denominar contacto. Y el contacto es psíquico-cognitivo. Y la realidad es el primer punto de encuentro con un objeto, el canal perceptivo y esa conciencia activa. El estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno, externo, se entiendo, puede ser un objeto que impacte en mi visión, un objeto que impacte en mi audición, cualquiera de los 5 sentidos conocidos. ¿Cuál sería el interno? Bueno, el pensamiento también en este contexto, en lo que estamos hablando, es también un objeto, pero interno. Y también existe un contacto entre eso que pienso y el ser consciente de lo que pienso. Ahora, hay algo muy interesante en todo esto, que tiene que ver con cómo funciona todo esto de lo perceptivo. ¿Y qué es lo que percibo? ¿Y el contacto es percepción o existe una cadena de eventos? Existe una cadena de eventos. Tras el contacto hay una sensación, tras la sensación la percepción, tras la percepción
una abolición y tras la abolición una atención. En este circuito está la emoción. Ahora, nosotros estamos entendiendo ahora de qué se trata el contacto, continuamente en contacto de cosas, objetos o pensamientos. Y es muy lindo distinguirlos, porque distinguirlos, ya lo voy a decir varias veces, es romper una cadena de sucesos. Cuando uno habla de conciencia, por ejemplo, si yo tengo un objeto sonoro, objeto externo, existe ese contacto del sonido y yo soy consciente de ese sonido. Esa conciencia se llama conciencia auditiva. Claramente, cada conciencia tiene un sentido. Tenemos la auditiva, tenemos la táctil, la conciencia olfativa y así sucesivamente. Y uno diría, bueno, ¿y cómo es esa del pensamiento? ¿Cómo se llama esa conciencia? Conciencia mental. Entonces, 5 conciencias que viene de objetos externos, extrasensoriales, una conciencia que viene de un objeto interno, que es mental, y por eso es conciencia mental. Ante eso, claro, es muy importante diferenciar ese momento del contacto. Igualmente es muy importante, pero no es tan simple, porque es todo tan inmediato y ocurre en tantos nanosegundos que no me doy cuenta. Ahora, lo interesante de todo esto es que yo vivo en contacto continuamente. En este preciso momento, todos ustedes que me están escuchando están en contacto con un montón de objetos. Quien te habla, su propio objeto mental, el pensamiento, lo que les está rodeando ahora, están en contacto para aquellos que están sentados táctil porque sienten el asiento y así sucesivamente. Ahora, lo interesante del contacto es que nosotros del contacto tomamos aquello que es más significativo o más impactante en mi ser. En este momento yo les llevo la atención a que están sentados, están siendo más impactados por la sensación de la cola en el asiento. Ahí tienen un contacto que anteriormente estaba, pero no era registrada. De esto se trata el contacto, es el primer momento en que el ser se conecta con eso. Bien. Voy a hacer como vengo haciendo siempre para no enredar la explicación y en cada bloque, por eso ahora también hablo de bloque, voy a frenar el bloque para que estén las preguntas. En este bloque 1, ¿hay alguna pregunta? Si ustedes quieren hacer una práctica, yo les puedo ayudar a que se familiaricen con el contacto. O sea, todos cierren los ojos. Vamos ahora, cerramos los ojitos, ¿sí? Y ahí lo único que tengo que hacer es llevar la atención a los sonidos. Todo lo que está llegando en sonido. Pero mejoro el ejercicio, no lo etiquetemos el sonido. No lo nombremos, solamente el sonido.
Y ahora volvemos todos porque no vamos a estar todo el día así. En esta primera experiencia del contacto, ustedes verán lo siguiente. Algunos pudieron estar solamente en el contacto, pero en la mayoría de los casos el contacto generó una sucesión de eventos y no se quedó en el contacto. El contacto es solamente el sonido, pero ustedes habrán visto, en la mayoría de los casos, que empezaron a poner nombre a eso que estaban escuchando. Desde el canto de un pájaro, el sonido de la manija, qué sé yo, etc. Y ya dejó de ser contacto. No es poca cosa eso que digo, porque cuando uno puede trabajar el contacto, puede bajarse, puede aquietarse. Ahora, esto sí, ¿no? Como resumen del contacto, o sea, nada puede ser elegido, nada puede ser sentido si no hubo un previo contacto. Sin contacto la conciencia no es tocada. ¿Qué quiero decir? Si no tuve el contacto de esa rosa y acerqué mi nariz a ella, y ahí está el contacto olfativo, conciencia olfativa, no hubiera tenido la conciencia de ese aroma. Pero el contacto fue necesario. En este momento la mayoría que está aquí no tiene una rosa. Entonces no podrían sentir la fragancia de la rosa. Y lo que creen como fragancia de la rosa está distorsionada por la mente. Vamos a entrar al bloque 2, así vamos a profundizar esto que es muy lindo. El bloque 2 sería el título El tono de la experiencia. Eso que sentís sin pensar. Eso que sentís sin pensar. El tono de la experiencia. El color de la experiencia. Y esto es tan simple como lo siguiente. Hay un tono, hay un color. Y el color tiene tres niveles. Tres niveles. Tres niveles. Porque eso que siento sin pensar se llama sensación. La sensación es sin pensamiento. Y acá pongo muchas líneas. Rápido, sí, lo que pasa es que todo es en nanosegundos y de la sensación paso rápidamente a la percepción. Pero la sensación se mide en tres niveles. Agradable, desagradable y neutro. Ahí se queda la sensación. Da color. Da color. El tema, la sensación agradable rápidamente empieza con un sistema de procesos porque eso te atrae, eso te genera inclusive hasta apegos, porque es agradable. ¿Quién no quiere que eso agradable perdure? Y ahí empieza todo el sistema. No me quedo en la sensación, me quedo en la sensación y todo lo que sigue hacia atrás. Cuando aparece algo desagradable, ocurre por lo contrario. O sea, hay un rechazo, quiero salir rápido de ese lugar, esto no me gusta.
esto me enoja. Y también, en lo desagradable, aparece un montón de situaciones hacia atrás en donde enciende momentos emocionales. Y lo neutro, la realidad es neutro, no moviliza, pero ocurre interesantemente que genera distracción. Esto de ni fu ni fa te distrae. Si yo no soy impactado por lo bueno o por lo malo, pasa desapercibido. Y pasar desapercibido pasa muchas cosas que a veces no están tan buenas que pasen. Vamos a los pensamientos. Si yo tengo un pensamiento agradable, extraordinario. Un desagradable, rápidamente me doy cuenta, empiezan un montón de circuitos. El neutro está ahí latente para que ingrese algo que está en mi inconsciente. En la sensación neutra, la atención se distrae. A veces me ocurre que en esos lugares terapéuticos, en terapia, ¿no? Estoy bien, estoy bárbaro, estoy bien. Yo porque uno se queda en lo agradable, hay muchas cosas neutras que están seguramente pasando. Y, como a veces digo, uno vive en Disney. Oh, no. Digo, ¿cuánto neutro debe estar corriendo de costado que en algún momento va a activarse y rápidamente de ese momento de Disney vas a estar en una situación de adversidad completa? Por eso hay que estar atento. Entender que lo agradable está bueno, está bien. Entender que lo desagradable lo trabajaré y veré qué. Y entender que está bien que ocurra, pero tengo que estar atento a la distracción. El 90% de las cosas pasan en lo neutro. Es aquí que hay muchos instrumentos que me permiten también en este circuito que arranca en el contacto, siguen la sensación, que solamente es eso, pero rápidamente se va la percepción, ya etiqueto eso que me pasa. Si yo me quedara en la sensación de eso que ocurre, que es, digamos, el pasito 2, bueno, esto es agradable, bueno, esto es agradable, listo, no sigo poniendo más en esto que no me gusta. También logro frenar todo ese torbellino emocional y todo ese torbellino que termina en lo conductual. Lo más lindo es que eso se practica para poder justamente, y vuelvo a esta herramienta hermosa que es la atención solamente en la sensación, no en los pensamientos que me llevan a cualquier lado, se entrena y mucho. Una herramienta que empieza a ser cada vez más escuchada, más popular, en donde es la base de ese entrenamiento, es la meditación. Cuando uno aprende a meditar, y hablamos de la meditación correcta, que es trabajar la atención, mi mente, mi ser, empieza a saber cómo manejar la atención. ¿Por qué digo aprender meditación en serio? Porque hay lugares que, digamos, parte de los ejercicios es enseñarte a imaginar, no a meditar. Y es como que deja volar. Ay, vi un elefante que se llamaba Trompita. Y no sé, qué lindo. ¿Pero pudiste seguir la respiración? No, pero vi al elefante Trompita, ¿no? Ahí es donde uno entrena la atención. Cuando hay ejercicios de verdadera meditación, te llevan la práctica de la atención a algún lugar, a algún sentido.
para que seas consciente de ese sentido. Hay que mantenerse a la respiración misma, que tiene que ver con nuestro momento vital. Ahí. Conectarme con la respiración y mantener mi atención en la respiración es trabajar la atención. Trabajar la atención es trabajar el prefrontal, o sea, es enseñarle a una región de mi cerebro a trabajar desde ese lugar. Claro, es entrenamiento. No estamos acostumbrados a estar atentos, estamos acostumbrados a estar dispersos. Entonces, volviendo a la sensación, ¿no? Esto de agradable, desagradable y neutro. Vamos a tratar de dar un ejemplo. Yo voy caminando, ¿no? Y descalzo y piso una baldosa fría. Entonces, contacto inmediato. Entonces, ahí aparece rápidamente la sensación. Si es un día altamente caluroso y lo que pisé es una baldosa fría, y el día es muy caluroso, cuando toco digo, agradable. Entonces está el contacto y está la sensación. Ahora, fíjense que pasaría al revés. Si justamente pleno invierno, todo terrible, el mismo contacto, que es pisar una baldosa fría, me generaría una sensación distinta, desagradable. Ante eso, en el proceso percibo, o sea, dijimos, contacto, sensación, agradable, desagradable, percepción, la baldosa, y ahí aparecen todos los fenómenos, una acción, una volición y una atención. Y hasta me puede cambiar el humor. Pues esta baldosa fría, ¿cómo puedo decir? Agarré la desagradable. Y empieza todo el esquema. Entonces, si yo me quedara en la sensación, si no, che, hace frío, pero es una baldosa fría, listo, queda ahí. ¿Cómo frenaría toda la gama de pensamiento? Lo que quiero mostrar es cómo influye en no saber qué es lo que está pasando en mi ser. Es directo la influencia. Ocurre en las relaciones interpersonales. Para dar otro ejemplo, o sea, una persona tiene cara de cansada, ¿no? Está, ¿no? Con esa cara de que está cansado. Y alguien le dice, te noto cansado. Y ahí también, según cómo esté, y si no me paro en las sensaciones, de golpe, o sea, siento una contracción en el pecho, digo, desagradable lo que me dijo. O al revés, de golpe decir, agradable. Ni fu ni fa. Ahora, acorde a ese primer evento, agradable, desagradable o neutro, si alguien me dice, te veo cansado, hay una reacción. Si lo agarro desagradable y quizás mi reacción con la persona que me dijo cansada no va a ser la mejor o me puede enojar. Si es agradable, digo, qué lindo lo que me dijo, qué sé yo. Pero fíjense cómo es importante quedarse en la sensación. Me dijo esto, es desagradable, listo, me quedo ahí. Y no, Como esto, o sea, es muy, muy interesante fijarnos profundamente en la sensación y focalizarnos ahí.
En definitiva, si tuviéramos que verlo con simpleza, es como que si es agradable en el ser, aparece como un semáforo verde y sigo. Si es desagradable, un semáforo rojo y hago todo lo que pasa cuando freno en rojo. Y si es neutro es amarillo. Así funcionamos. Entonces, si no distingo claramente la sensación, esa gama de situaciones que estoy contando siempre me lleva al mismo lugar. Y el lugar no es el más lindo. Generalmente voy al sufrimiento, por un lado o por el otro. Bueno, este bloque, estaríamos aquí. Pregunta, debo estar atento a hacer, justamente observar toda esta fenomenología para generar un verdadero cambio. Sería así el título. Tu mente interpreta antes que vos. La fábrica de los significados. Tu mente interpreta antes que vos. La fábrica de los significados. Esto es la percepción. La percepción da forma y sentido a esa sensación. Y claramente genera distorsiones, genera reacciones automáticas. Uno percibe de acuerdo al historial aprendido. Contacto, sensación, percepción. Y acá podríamos decir, comienza la madre de los problemas para lo que va a continuar. Porque la percepción tiene una característica muy interesante y muy importante, que no es objetiva. Lo que percibo yo no es lo mismo que percibe él, que percibe ella, y así sucesivamente. Cada percepción es distinta. Inclusive, aunque, comillas, digamos que pensamos lo mismo. La percepción es muy rápida y automática. Por eso, de la sensación, rápidamente se pega la percepción. De lo agradable y desagradable neutro, percibir. Es lo que la mayoría en un ejercicio anterior me decían. Yo de golpe traté de escuché los pasos y ahí era la sensación, que fue quizá neutra o agradable, y rápidamente una percepción, pasos. Entonces escuché los pasos, ¿no? El toc toc. Y lo interesante es que la percepción no solo recibe los estímulos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Contacto, sensación, sino que aparte rellena, agrega. Y no es poca cosa esto de agregar, porque agrega con mis patrones preexistentes. Esto neurobiológicamente está explicado, hay redes cerebrales que se activan, esto de la memoria. Pero entonces, cuando uno habla de percepción, estamos hablando de, mirá que hay que ver si lo que estás percibiendo es real. Y más fuerte, seguro que no tanto, porque no es objetiva. Cada uno no puede vivir en el mundo pensando así, no está claro. Ay, bueno, todo lo que está no existe. No, no. Estás percibiendo vos, humilde. Lo de afuera hay.
no es que no existe. El vaso es vaso. Ahora, ¿qué percibís vos del vaso? Y seguro que no es lo mismo que el otro que percibe el vaso. Entonces, miren, un circuito fácil, ¿no? Primero aparece el contacto. Después la sensación desagradable. Pero rápidamente aparece la percepción, me molesta. Eso es percepción. Obviamente. Reacción, sufrimiento, situaciones emocionales. Contacto, sensación, percepción. Sensación desagradable. Y en la percepción, que ya pongo un título y decir, esto me molesta, empezó todo. Si no, esto no. ¿Es desagradable? Ok, listo, libéralo. Entonces a veces cuando uno explica esto de liberalo, parecería como que no debes pensar en nada. No, lo que digo es no te quedes con esa sensación desagradable, listo. Ya. Ahora, toda percepción condiciona la emoción. Yo siento y activo mi sistema emocional. Y ahí, ante cualquier evento, eh, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, uno diría, entonces la percepción condiciona la emoción, sí, pero todavía es más interesante, porque la previa programación de la percepción estaba condicionada por la emoción, o sea, la percepción condiciona la emoción que voy a seguir, pero también estaba condicionada por la misma emoción. Y ahí está esto de el programa inicial, esto de esta impresión mental. O sea, hay un condicionamiento que me va a hacer que eso que percibo no sea. Y obviamente es una emoción lo que está haciendo esto. Es ahí que después las emociones se retroalimentan cascada. ¿Sí? Eso con mucha paz y con mucha tranquilidad. ¿Sí? Toda emoción condiciona. Toda emoción condiciona. Entonces tenemos una percepción, ¿sí?, condicionada por la emoción. Después tenemos una percepción condicionada por la memoria. Uno diría, ¿qué significa una emoción condicionada, esa percepción condicionada por la memoria? No sé, de golpe voy caminando, veo una campera roja y ya empiezo a percibir, si tuve un trauma por esa campera roja, una percepción distinta. Y también sigue siendo automática. Y obviamente después una percepción que tiene que ver con lo proyectivo, ¿no? Eso de me está juzgando, me mira raro, me proyecto. Entonces fíjense cómo impacta la percepción. Contacto, sensación, percepción. Ahí empieza toda la ingeniería mental mía para ir pintando esa, comillas, realidad. Lo que percibo es subjetivo, nunca objetivo. Es muy importante quedarse en la sensación. Entonces, ¿uno puede trabajar esto? Claro, lo hemos hablado. Para empezar a distinguir qué es contacto, qué es sensación, qué es percepción, debo trabajar en el lugar de entrenamiento, que es el gimnasio para aquellos que hacen pesas, o el ring para aquellos que hacen boxeo. En este caso el gimnasio es la meditación. ¿Por qué? Porque te mejora la herramienta de atención. Entonces,
empiezo a estar atento a lo que percibo. Empiezo a encontrar mi patrón de conducta y por qué percibo lo que percibo. Ante eso, ¿alguna pregunta? El impulso mental oculto. Y sería la decisión que ocurre sin decidir. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? La volición. La volición, ¿sí? Es como una especie de motor invisible, ¿no? Es un impulso, es un acto. Es esto, querer hacer, actuar. En definitiva, lo que pasa es que empuja la mente hacia un objetivo. La volición puede ser consciente o inconsciente. Uno tiene actos de voluntad en forma inconsciente, una reacción inconsciente o consciente. Un deseo es una volición, un apego es una volición, una intención es una volición. Pero, como verán, un tiempo atrás me decían, pero entonces la volición, ¿qué es intención? No, la intención es una volición. La volición no es una intención, o sea, tiene otros elementos más, o hay muchas cosas dentro de una volición. Sí es importante entender que uno debe trabajar dentro de la volición la intención, y la intención más noble, porque es la que nos lleva a los mejores lugares. Ahora, esa actividad, que es una actividad motora, que es una actividad emocional, es un impulso, hasta diría energético, de hacer. Y la volición juega un papel muy importante con la atención, porque a veces cuando uno dice, sí, uno debe trabajar la atención para ir a alguno de estos lugares, como dijimos, pero la volición está asociada a la intención, porque si bien la atención es el foco, las voliciones es aquel que mueve el foco. Y eso es muy importante. Porque a veces cuando uno habla de atención, por ejemplo, uno piensa que la atención es el enfocar. No, la volición hace que la atención se enfoque. La intención, que es una volición, para hacerlo fácil, la intención hace que yo esté atento a eso. Por lo tanto, hay una asociación hermosa. Si uno lo mira a media vuelta más, yo diría que en la volición está la formación del karma. Ahí es donde el karma empieza a hacerse, o donde empieza a hacerse toda la fenomenología de los factores mentales. Y esto que digo es muy importante, porque hay que trabajar la volición, ¿sí? Es como trabajar la voluntad. Y debemos trabajarlo de tal manera de que acá sí la intención, que es una volición, tiene que estar dirigido a todo acto noble. Este bloque lo paro acá.
y voy mejorando, pero ahí está la abolición, es tic. Entonces la abolición maneja la atención, si no, no se mueve la atención. ¿Se entiende? Es más fácil pensar que es un faro. ¿Dónde pongo la atención? A ver, es muy simple. En la vida mundana, mi atención está en el boliche bailable. Me voy al boliche bailable y mi atención está ahí. Mirá el boliche, qué lindo. Vamos a comer, vamos a esto. Loco! ¿Listo? Tu volición hizo que tu atención esté en un lugar. Otro día no, mi atención está en el mundo interno, el mundo espiritual, quiero ver cómo crezco, quiero ver cómo salgo de la Matrix, del samsara. Bueno, pero la atención alguien la mueve, no es que sale. Hay un acto volitivo para que se mueva. ¿Sí? No se mueve sola. ¿Y la intención? Es que la intención es volición. Cada vez que me decís intención, me estás diciendo volición. Claro, la intención puede ser eso, voy al boliche o ir al camino espiritual, en este caso. Claro, pero cada vez que me nombran la palabra intención, es volición. Sacá la palabra intención y si la volición, cuando me decís intención es como que me diga, y la volición es eso, claro. No es que la intención está aparte de la volición, es volición. En realidad, en donde yo pongo la atención, y este sería el bloque 5, vamos a enumerarlo. Donde yo pongo la atención, estoy poniendo mi vida. Así sería el título, fuerte. Y arranco con esto, recordemos, ¿no? Hace mucho tiempo se parafraseaba esto, ¿no? A eso que yo estoy atendiendo está hablando de mí y está hablando de quién voy a ser. Miren si no estoy poniendo mi vida. Yo puedo tener una conciencia que está concentrada o una conciencia que está fragmentada. Ahora, si yo no estoy atento, inclusive a los mecanismos mentales, actúo en forma automática. Y en definitiva no estoy tomando decisiones. La atención es justamente en donde yo apunto. Y uno tiene que estar atento a muchas cosas. Cuando la atención lo llevo a mis pensamientos, no voy a dejar que el diagrama operativo del sufrimiento se active. El sufrimiento siempre va a estar, pero no el sufrimiento extremo. Si en la atención, que en definitiva está dirigida por esta abolición, se posa algo, por ejemplo el miedo, voy a estar atento y esperando situaciones que activen el miedo. Si se posa la desconfianza y así sucesivamente. Entonces, la atención es atención, pero detrás de la atención está la impresión mental que activa que eso debo estar atento. Ejemplo. Hay personas que tienen una tendencia a ver lo malo y no lo bueno. Entonces, siempre va a tener una mirada sobre lo malo y va a estar atento a que algo ocurra malo. Entonces,
Pero es un fenómeno interesante y véanlo con las personas que lo rodean. Esa persona puede tener 10 fenómenos positivos y uno negativo y estar atento al negativo y va a hacer una vida por ese fenómeno negativo. Es decir, si tuviste 9 positivos, pero no puedo hacer esto. ¿Ok? 9, pero esto. Y es ahí. Entonces, la atención, hay que ser cuidadoso. ¿Qué es lo que se posa? Porque lo que se posa me lleva a mejorar eso. Entonces, ustedes van a ver personas que tienen el programa, volvemos, de que tengo que sufrir o veo las cosas mal. Y cada evento de lo que sea les va a contar algo negativo. Y hagan lo que hagan, va a haber algo negativo. Pasa con personas que vos, o sea, le puedes decir algo agradable y seguro, si está atento, porque está atento a lo negativo, le dijiste, no, ¿sabés que te queda muy bien el peinado? ¿No? Vos decís, acá no puede haber error. Y está atento a lo negativo, y vos le podés decir, che, ¿sabés que está muy bien el peinado? Y decir, me debe estar cargando. Pero en serio te digo que está bien peinado. ¿Se entiende? Uno está atento a eso. Está atento a ver lo negativo. Y si no hay, ahí está lo interesante, se genera. Y es un proceso de retroalimentación continua, ¿no? Entonces, donde yo pongo el foco, donde yo pongo atención, pongo mi vida. Porque todo eso se vivencia. Y es la vida. Entonces, fíjense cómo funciona. Y ahí está el entrenamiento, dijimos. Contacto, sensación, percepción, volición, atención. Entonces, yo puedo poner la atención a ver el contacto, a ver la sensación, sería extraordinario. O enredarme en la percepción. Porque la percepción, recuerden que yo percibo lo que aprendí a percibir. Entonces, estoy atento a siempre estoy atento a lo que voy a percibir. Y pónganle la firma que lo percibido está mal. Entonces, fíjense el fenómeno de atención, lo voy moviendo. Puedo estar en un lado, en el otro, en el otro. En un lado, en el otro, en el otro. Bueno, focalizate en la sensación. Tenés un mal día, punto. No busques después víctimas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, la verdadera libertad comienza con un acto muy silencioso, que es elegir en dónde mirar. Así de simple. La verdadera libertad empieza desde un acto silencioso, que es elegir a qué mirar. Eso es atención. Claramente la atención se entrena. Se entrena desde la meditación. Acá mucha gente viene a practicar distintos cursos de meditación, que obviamente se trata de ver todos los niveles y los métodos, porque no es solamente imaginar, pero por ahí estaría yendo el esquema. Este bloque también está terminado. Preguntas, algunos tienen la cualidad de tenerlo kármicamente. ¿De qué pasaba? El tipo sufría mucho porque tenía autos lindos, importantes. Claro, cada vez que venía gente arriba de esos autos, sufría porque tenía miedo que se lo manche, el tapizado, estaba como un poquito obsesionado. Entonces, ¿qué le hizo trabajar el terapeuta?
Le dijo, bárbaro, vamos a trabajar, o sea, haciendo esta técnica que es lo que estamos hablando, ¿no? Agarrá un vaso de Coca-Cola y lo tirás atrás en todos tus asientos. Tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Claro, ¿a dónde iba el terapeuta? Primero a romper el programa. Y después el tipo dijo, bueno, ya no me importa que me manchen los asientos. Estoy chastrado con Coca-Cola. Interesante, ¿no? Por eso digo, va por ahí. Es conductual. Cognitivo-conductual. La terapia cognitiva-conductual tiene distintos accesos. O accedo por lo cognitivo o accedo por lo conductual. Y lamentablemente o suertemente es más importante lo conductual que lo cognitivo, porque lo cognitivo a veces cuesta bastante hasta que forzás lo conductual. A ver, vamos a poner un ejemplo que quizás es el ejemplo más simple de comprender. Cuando una persona es adicta a algún contaminante, sea cualquiera, o sea, vos lo que haces es aislarlo y que el tipo no consuma. Bueno, eso no salió cognitivamente. Decir, bueno, mira, no tenés que consumir y te quedas así. No, lo agarrás, algunos lo tenés que internar, lo dejas ahí y decís, abstinencia. El tipo, claro, conductualmente te estoy llevando a la abstinencia. Conductual. Bueno, así funciona el cerebro. Se acostumbró, más allá que tiene todo un tema neuroquímico, corporal, todo lo que vos quieras. Pero en definitiva, el que está tomando ese registro es la mente. Conductualmente te digo, y a lo último, muchos se recuperan, o algunos se recuperan, algunos pocos se curan si trabajan otra cosa que justamente, generalmente esto es así, o sea, el adicto se recupera, nunca sale de ser adulto. Salvo que esté en un mundo espiritual. Entonces, ahí sí hay cura, para siempre. Pero por ahí va. ¿Vamos bien? ¿Pregunta? Sherman. Estamos, ¿sí?, con una huella mental, con una impresión mental, con una impregnación mental, que es un programa mental, en otras palabras. Ahora, vamos a ver cómo funciona todo esto, porque todo esto funciona a la vez. Entonces, vamos al primer fenómeno, el contacto. El contacto en sí es neutro, es contacto. Ya deja la neutralidad cuando estamos en la sensación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre, rápidamente empieza a convertirse en un umbral de dualidad. ¿Cómo umbral de dualidad? Contacto? Claro, si el contacto, ¿no? Contacto. Escucho un elogio, por ejemplo, hablado, una alabanza. Ya rápidamente arranca todo el sistema, es esperanza. Contacto. Contacto auditivo, dice, che, qué mal vestido que está. Crítica, miedo. O sea, está todo así. Si yo me quedo en el contacto es extraordinario. Pero, porque el contacto no discrimina, pero el ego sí. Y como estoy con el ego, es difícil que el contacto, ¿no? Ahí donde la atención trabaja, ¿sí? Por eso va por ahí, ¿eh? Por eso el detenerse o en el contacto o en la sensación y cuya herramienta es la atención, es clave. Es clave. ¿Pregunta? ¿Venimos bien? Bueno, parece mentira, pero ya llegamos con el tiempo justo y correcto.
Bueno, como colorario, ¿no? Es muy importante distinguir este fenómeno. Contacto, sensación, percepción, volición, atención. Todo sucede a la vez, pero si empiezo a trabajar la atención, empiezo a trabajar ese circuito. Entonces, o me quedo en el contacto, que es muy lindo y vale investigarlo, o me quedo en la sensación. Sí, aparecen los procesos mentales de yo sé que me siento así, como me han dado el ejemplo, tengo un día hormonal o estoy en una etapa hormonal, agárrense muchachos que viene el problema. ¿Cuántas veces te pasó? Estoy hace mucho y sigo. ¿Y qué hacemos? O sea, trabajalo. Ya sabes, sensación desagradable, sí, todo, me siento... Ya está. Ahí la atención tiene que estar totalmente focalizada, no a lo que va a pasar, que ya sabés porque pasa siempre, sino a lo nuevo. Entonces, si lo que va a pasar, voy a estar mal, voy a pensar mal, me voy a pelear, voy a poner que no quiero hacer nada, todas esas cosas, y todo lo contrario. No, a mí me vino el hormonazo y la verdad no quiero hacer nada. Mira qué bien. Bueno, ahora conductualmente hace todo. ¿Qué hacías antes? Esto y esto, y ahora hace esto, y esto. Conductual. Pero realmente, ¿qué me entendió todo? Y va por ahí, ¿entendés? Esto, y más esto. Y más esto. Me enojo por esto, porque ya sé que el circuito y no me enojo más, me divierto, me como un payaso, hago chistes, salgo con alegría, hago las compras de mal humor. Abrazá, llegá y tirate arriba de la góndola. Y en serio lo digo. Y abrazá al que te cobra. Te quiero. Y el tipo me dice, pero vas rompiendo un paradigma. Un paradigma, es así. La gente se queda en lo que no puede hacer. No, mirá lo que estás haciendo. Una lista así, muchas personas en distintos momentos, terapia, vienen con todo lo que no pueden hacer. Está bien, contame lo que podés hacer. No, no te la cuentan. Te aseguro que mucho más. ¿Y por qué no festejas eso en vez de lamentarte por lo que no tenés? Es difícil. A mí me cuesta también entender. Pero bueno, uno trabaja, sabe que es así. Pero tenés todo esto y vos te quejás porque no podés hacer. ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Querés que te dé una vuelta por la franja de Gaza? ¿Querés que te dé una vuelta por el hospital? ¿Dónde querés que demos? O me voy a la matanza. ¿Querés dar una vuelta por la matanza? O sea, es muy simple. O sea, conductual. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo a las 6 de la tarde con aquellos que practican meditación.